ese optimismo tóxico podría ponerle fin a tu negocio muy rápidamente. Tú le puedes pedir unos 3.000 euros mensuales para ti, de manera que si el matrimonio se acaba y otras personas escribieron abajo en los comentarios, sí, yo sé, yo lo hice, o sí, yo tengo una amiga que lo hizo. Me asocio con uno que tenga más dinero que yo. ¡Pum! Pensar que no puedo hacer nada si no tengo dinero. ¿Quién coño me mandó a meterme en esto? La vida es 10% de las cosas que nos pasan y 90% en cómo reaccionamos. Vas a terminar odiando todo lo que haces, vas a terminar odiando tus días. Algo que es dedicarte todos los días durante mucho tiempo a algo que no te gusta. Mierda. Uno no se puede volver esclavo de sus propias decisiones. No se llama suerte, es actitud. Tu negocio nunca va a llegar al máximo potencial y es triste. Lo importante no es decir, tengo un problema, no. Lo importante es cuánto tiempo tardas en reconocer que tienes ese problema y después de eso, cuánto tiempo tardas en tomar acción para corregir ese problema y salir de ahí. Bueno, hoy venimos con un podcast súper interesante, creo yo. Yo creo que todas las personas que hemos intentado en este mundo del emprendimiento, que nos hemos metido en el mundo de los negocios, hemos cometido muchísimos errores en diferentes oportunidades, en diversas situaciones. Así que el podcast de hoy habla de 9 errores que cometemos los emprendedores a la hora de iniciar un negocio. No descartamos que sean más porque que Por esto es supuesto. a cada rato. Durante estos 14 años que tenemos juntos, hemos a lo largo del tiempo sofisticando nuestros errores. Sí, totalmente. Para que sean como que cagadas más cagadas. Totalmente. Es que yo creo que no hay nadie que haya emprendido y que no haya cometido errores. Y yo creo que eso es algo que es fundamental para el crecimiento, para poder escalar tu negocio, ¿cierto? Sí. Y algo que no entendíamos antes es que hay que equivocarse rápido y darse cuenta en que te equivocaste para que lo puedas corregir. Totalmente. Pero al final terminamos aprendiéndolo con el tiempo, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, ¿cuál crees tú que sería ese primer error, entre los que tú crees, cuál crees tú que sería ese primer error para mencionar? Mira, no hay, porque si es por orden de importancia, tienes que ver las consecuencias y hay consecuencias que son fatales, ¿no? Ok. Pero uno de los que puede decirse que son el más, que tú dices, no, es el más inofensivo y al final no lo es el más costoso. Es decir, no tengo tiempo. Esa es la peor excusa para procrastinar. Está bella, pero ya sabemos qué es procrastinar. ¿Qué significa la procrastinación? Sabes que yo antes pensaba que no era procrastinación, sino procrastinación. Sí, eso es otro de los errores que se cometen en el emprendimiento. Sí. Pero la procrastinación es el arte de postergar, de dejar para después lo que sabes que tienes que hacer ahora. Como diría el dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que sabes que debes hacer hoy. Sí, pero a veces es inconsciente. No sabes que eso es algo importante que tienes que hacer o dices, bueno, quizás no es tan importante como, no sé, arreglar documentos, hacer tu declaración de impuestos, o a veces son cosas hasta de la casa que te influyen en todo, pues. Pero es eso. Entonces, ¿qué pasa? Sin darnos cuenta, estamos justificando nuestra apatía con respecto a lo que sabemos que tenemos que hacer y que es importante para nuestro negocio, o quizás para nosotros mismos, para progresar, para todo lo que tenga que ver. Al final, los negocios son el reflejo de lo que tú eres. Es verdad. Entonces, es algo así como que va en paralelo, tu desarrollo personal y el tamaño de tu negocio. Pero ¿tú crees que esa parte de la procrastinación podría ser también que procrastinamos por miedo? ¿Por algún tipo de miedo? Por supuesto. Pero es que muchas veces no lo aceptas porque no eres consciente de que eso es. Y entonces te encuentras ahí en una espiral o en un círculo vicioso atendiendo siempre lo urgente, pero no lo importante. Entonces vives apagando fuegos. Y nosotros lo vivimos en Venezuela. Vivíamos apagando fuegos todo el tiempo, diciendo no tengo tiempo. De hecho, lo dije en estos días en una de las historias. Dije que vivíamos como el conejo en el país, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y me voy.
Es que no tengo tiempo. El conejo siempre estaba apurado, no tenía ni tiempo para comerse un pedazo de torta, un pedazo de pastel. Pero te das cuenta que, por ejemplo, no sé, es el cumpleaños de Pepito Pérez, tu mejor amigo, o María Pérez, tu mejor amiga, y sacas el tiempo y vas para ese cumpleaños, porque ¿cómo tú vas a faltar al cumpleaños de tu amigo del alma? Sí. Que tienes que ir? Pero si tienes algo pendiente para el negocio, eso puede esperar. En cambio, el cumpleaños de fulano no. Exactamente, porque estás priorizando el socializar. Sí. No, y acuérdate que una de las cosas que es como que el cerebro está más dispuesto para el disfrute inmediato, no para los beneficios a largo plazo. Y tenemos que entender que tenemos que adaptar lo que realmente necesitamos para avanzar. Por eso es muy importante tener metas muy claras, porque si no las tienes, vas a priorizar otras cosas, como el socializar, como el hacer cosas de menor importancia, o el salir, no sé, a hacer un poco de esparcimiento en el cine, el teatro, lo que sea que te guste hacer, lo vas a hacer primero que lo que realmente te va a llevar a elevar tus resultados. Pero ¿cuántas veces nosotros no pasamos por eso, no? Millones de veces. ¿Y cuánto me arrepiento? ¿Sabes qué? Por eso te decía que de los errores que nosotros hemos cometido, hay algunos que se ven como insignificantes o, sí, esos, insignificantes. Y no lo son por las consecuencias que te traen. Y esos son más peligrosos porque se ven insignificantes, pero las consecuencias son bien difíciles. Por ejemplo, el tema del tiempo. El tiempo no lo recuperas nunca. Entonces, si hay algo de lo que yo me arrepiento en mi vida es de haber perdido tiempo. Las veces que he sentido que al final, bueno, o sea, todas estas cosas son las que nos han llevado a lo que somos ahorita. O sea, claro, uno tiene que dar gracias por todo el recorrido vivido, para bien o para mal. Pero la pérdida de tiempo, cuando tú sientes que estuviste en alguna época de tu vida estancado, es terrible, terrible, terrible. Y el darte cuenta que pudiste haber cambiado. Entonces, siempre es importante decirse la verdad. No, y sobre todo eso que tú dices que pudiste haber cambiado a veces, muchas veces, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, es que esperamos como que la solución venga de afuera, ¿no? Sí, y no va a venir, pero es que lo que te quería decir es que es muy importante decirte la verdad. Y aquí hay algo súper interesante, me encanta. Nosotros nos estamos leyendo ahorita un libro que es el libro de David Goggins. Buenísimo, sí. Demasiado bueno. Si no lo han leído, se los recomendamos con los ojos cerrados. Un libro súper intenso. Sí. David Goggins es el único hombre que ha logrado hacer 3 entrenamientos de élite en tres entrenamientos de élite del mundo, los más importantes. El del SEAL de la Marina, el entrenamiento Ranger del Ejército y el de controlador táctico aéreo de la Fuerza Armada estadounidense. Goggins es un duro. Es considerado el hombre en mejor forma de los Estados Unidos. Esa parte me la perdí. Sí, no, él ha sido considerado lo leí después, o sea, no está dentro del libro como tal, o no hasta donde hemos ido nosotros, pero sí que lo vi después en las reseñas. Y él, ¿qué pasaba con él? Para contextualizar un poco a las personas que nos están oyendo, él fue un hombre que él fue un niño, mejor dicho, que vivió en la pobreza. Él vivió en la pobreza, sufrió maltratos de su padre. Tuvo una vida, literalmente tuvo una vida de mierda, una vida espantosa. Súper horrible. Llegó a pesar 130 kilos y reprobó el examen de admisión en la Marina estadounidense 2 veces. 2 veces, sí. Y él, en el libro aparece algo demasiado interesante que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es un recurso que él utilizó para poder cambiar su vida y poder estar en la mejor forma física de los Estados Unidos, que fue el Accountability Mirror. ¿En qué consiste? En que te pares todos los días frente al espejo y te digas la verdad. La verdad como es, pero no es para torturarte. Es para que tú te hagas consciente de que esa es tu realidad y qué quieres tú hacer con ella. O sea, ¿quieres cambiar o quieres permanecer allí? Pero esto porque si tú mismo no reconoces cuál es la realidad, es muy difícil que la puedas cambiar.
Exacto. Entonces, él decía, por ejemplo, que si tú sabes que estás viviendo en la pobreza, te paras frente al espejo y te dices, estoy jodidamente mal económicamente. Si tú sabes que tú tienes sobrepeso, te paras frente al espejo y te dices, tengo 30 kilos de sobrepeso, por ejemplo. Es decirte la verdad, porque ese es el primer punto de partida para tú poder cambiar. Entonces, cuando tú dices que tú no tienes tiempo, realmente piensa en que la vida es demasiado justa para todos. Todos, en cualquier parte del mundo donde tú vivas, cualquiera que sea tu clase económica y social, todos tenemos 24 horas al día. Lo que nos diferencia a unos de otros es qué haces tú con esas horas. ¿Cómo aprovechamos esas 24 priorizas tu tiempo? Eso es lo que diferencia a una persona que tiene éxito a una persona que no tiene éxito. Entonces, cuando tú realmente dices, no tengo tiempo, estás diciendo, estoy priorizando X cosa frente a otra. Entonces, ¿qué es eso que estás priorizando antes de aquello que tú sabes en el fondo? Porque todo el mundo, en el fondo, cada quien sabe cuál es su realidad, dónde está parado. Entonces, llega hasta ahí, hurga hasta el fondo y piensa, ¿qué es aquello que sabes que tienes que hacer, que no lo estás haciendo y que estás procrastinando? ¿Y por qué tú no estás priorizando tu tiempo en eso y sí lo estás priorizando para otras cosas? Eso que tú comentas es súper interesante porque, como te decía antes, muchas veces pensamos que la culpa es externa, que eso viene de afuera, que la solución va a venir de afuera. Y ahí es parte donde encuentro súper importante eso de sincerarse con uno mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque considerando otro error, yo diría que el segundo error importante o garrafal que se comete, quizá hay personas que no estén de acuerdo con esto, pero en nuestra experiencia y lo que hemos visto a nuestro alrededor, es que uno de los errores más importantes que no debemos cometer es pensar que la solución para nosotros crecer exponencialmente en nuestro negocio o para poder salir adelante en nuestro negocio es una sociedad, conseguir un socio, asociarse con una persona o con una empresa, con lo que sea. Entonces, yo creo que nosotros pasamos por esa situación en un par de oportunidades también. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque pensamos que una sociedad es como una pócima mágica. Me asocio con uno que tenga más dinero que yo, ¡pum! Mi negocio O los contactos que no tengo despega. yo. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En una sociedad también hay tanto responsabilidades divididas, obligaciones divididas y una cantidad de cosas. O sea, todo está dividido en una sociedad. Por supuesto que también tenemos que ver en qué porcentaje tú te asocias. Pero digamos que vamos 50-50. O vamos a suponer que vamos 60-40. Por decir un número aquí, supongamos que me asocio contigo. Vamos 60-40. Digo, nada, como este tiene el 60% del negocio, a él le conviene moverse. No, porque al final cualquier error que se cometa en la sociedad nos vamos a ver afectado ambas partes. Somos corresponsables todos, al final. Totalmente. Entonces, esa responsabilidad siempre va a caer, va dividida en partes iguales. Y no importa que tú tengas más porcentaje que yo. Al final, claro, yo quiero acotar algo. Asociarse no es que está mal. Buscar un socio siempre es una buena manera para crecer. Siempre y cuando sean en condiciones de sociedad estratégica. El error está en asociarse únicamente buscando el beneficio económico. Porque, como se dice siempre, el que llega por dinero se va por dinero. Totalmente. Además, que cuando tú te asocias, hay una cosa súper importante, es que digamos que pierdes un poco, por así decirlo, el control de tu negocio. La autonomía. Porque cedes, por lo menos, las decisiones son compartidas. Ya las decisiones no dependen de ti. Entonces, si tú vas 40-60, 60-40, como lo quieras poner, y yo estoy consciente que hay una decisión que se tiene que tomar de esta forma, al tú tener mayoría,
si no estamos de acuerdo, al final la mayoría gana. Entonces esta parte de las decisiones compartidas terminan siendo a veces más delicado de lo normal. Entonces, asociarse en muchos casos podría ser no la mejor solución para que tu negocio crezca de forma exponencial. Y además de esto, que en el momento de que ya la sociedad se acabe, en la mayoría de los casos no termina bien. No termina exactamente. Así es. Entonces, cuando viene la hora de separarse en el negocio, se pone un poco complicado. Así que yo diría que si tienes la oportunidad de crecer tú solo, o sola, o solos, es mejor que lo hagas y al final, si necesitas algún tipo de sociedad estratégica, solo te asocias en esas condiciones. En condiciones de sociedad estratégica, no buscando que haya dinero. Porque en el momento que una persona ponga más dinero de lo que pusiste tú, de lo que invertiste tú, ahí perdiste autonomía y perdiste control. Sí. Y yo agregaría dos cosas allí. Y la primera es que la mentalidad con la que tú te asocias a veces es esa, la que tú dijiste al principio, que es pensando que el otro va a ser tu salvador para algo. Cuando ya tú haces eso, estás poniendo la responsabilidad de tu éxito sobre la otra persona. Sí. Y adivina qué es lo único que tú no puedes controlar en esta vida. A los demás. Lo que hacen los demás. Tú puedes controlar solo lo que depende de ti, pero lo que hacen los demás no lo puedes controlar nunca. Y una cosa importantísima de esta parte de la sociedad es que también, además de pensar que tienes que buscar una sociedad estratégica, algo determinante para tú poder crecer, digamos que de forma exponencial, es en la buena selección del socio. Porque digamos que tú seleccionaste un socio que tiene una cantidad de dinero, que tiene un imperio, pero no conectas con el socio, no comparten los mismos valores, no comparten los mismos principios. Además, vamos a estar claros, en los negocios el grande siempre se come al pequeño. Sí. Entonces, la selección si el pequeño no es es que el problema es no brillar cada tipo, o sea, cada socio tiene que brillar por individual. Exactamente, la compra. Si uno de ellos no brilla por individual, entonces va a estar recostándose del otro socio para poder brillar y no es la idea. Ahí empieza a ser nociva esa relación tóxica. Y también el otro punto que te quería decir cuando dijiste lo de la separación, que nadie empieza nada pensando en separarse. Y es verdad, eso a mí me encanta porque yo me siento muy identificada porque como latinos al fin, nosotros empezamos todo con mucho amor y cariño y pensando que las cosas nunca se van a acabar. A diferencia de los alemanes que piensan siempre en ¿y qué pasa si esto se acaba? Entonces me acabo de acordar ahorita de algo muy importante que me llamó mucho la atención porque yo estoy en un grupo de latinas en Facebook. Entonces resulta que... Un grupo de Facebook de latinas en Alemania. Exacto, un grupo de Facebook de latinas en Alemania. Entonces resulta que allí puedes escribir en anónimo. Entonces una muchacha escribió que se sentía muy mal, muy deprimida porque ella es de México y tenía un novio alemán durante 3 años. Ella tenía un buen cargo en una transnacional en México. Era gerente de alguna empresa, tenía su casa propia, tenía su vida, su auto, su todo. Ella era independiente y se enamoró de este alemán. Tenían 3 años de relación y él le propuso matrimonio. Todo iba excelente, estaban haciendo los preparativos de la boda. ¿Una relación a distancia? Bueno, temporal, porque claro, decidieron que se querían casar y estaban haciendo los preparativos para que ella se viniera de México a Alemania. Ok. Entonces, en los preparativos, llegó un día el novio y le dijo, bueno, mira, aquí está, para que lo vayas revisando el contrato prenupcial. Y ella así como que, ¿what? ¿Qué es esto? Entonces, sí, el contrato prenupcial, decía que todo lo que él tenía de bienes de él eran de él. Y obviamente lo que ella tiene de ella, pues, sería de ella. Pero entonces ella se sentía súper mal porque sentía como una puñalada en el corazón lo que él estaba haciendo. Y claro, yo también me hubiese molestado, hubiese dicho, bueno, pero ¿tú qué quieres? Si tú me hubieses hecho eso a mí, un contrato prenupcial, yo diría, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿cómo estamos empezando esta relación, David Francisco? Tú no confías en mí. No Tú no confías en mí. Pero, ¿qué pasó? Lo que más me llamó la atención fue la respuesta de esto. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de otras mujeres que se habían casado con no alemanes. La respuesta de ella. No, mujeres porque
era, ¿qué opinan, chicas? Me siento muy mal, estoy deprimida y tal. Y las otras personas que escribían abajo, una persona me llamó la atención. Todas decían, sí, tranquila, yo me casé con alemán y fue lo mismo, no lo tomes así, esa es la cultura, eso somos nosotros los latinos que nunca pensamos en cuando las cosas terminen y que nos molestamos por este tipo de cosas, pero él sí te puede querer, él te quiere, pero solo que quiere que firmes el contrato. Pero llegó una y le dijo, pero espérate, te voy a dar un tip. Lo que hacen muchas mujeres que están aquí, que dicen, ok, perfecto, yo te firmo tu contrato prenupcial, pero tú me estás pidiendo que yo deje mi vida en México, me estás pidiendo que yo renuncie a un buen puesto que yo tenía en una transnacional como gerente y que deje todo afuera, mi familia y todo, y me vaya sin nada para Alemania, donde no conozco a nadie, donde es una nueva cultura y donde tú y yo no hemos vivido juntos. Entonces, en ese mismo contrato prenupcial, tú puedes pedirle a él, como hacen muchas mujeres, que te dé un salario fijo mensual. Para cubrirse las espaldas. Para cubrirse las espaldas. ¿Por qué? Porque el día que peleen por X o Y. Sí, no es que yo vuelvo a México, dame mi puesto y volví, claro. Espérate, empiezas a hacer una vida aquí, empiezas a estudiar, qué sé yo, en la universidad, porque necesitas integrarte a la cultura alemana y una forma de integrarte es estudiar algo aquí, aprender el idioma perfectamente, hacer un posgrado, lo que sea. Y entonces, de repente, en medio de tu posgrado, se acaba la relación y tienes que abandonar el país. Claro. Entonces, ¿cómo haces? O tienes que ir de la casa donde están los dos, que no es tuya, por cierto. Y vamos a estar también claros en otra cosa, que bueno, que no es culpa de nadie, perfecto, pero uno tiene sus bienes en Latinoamérica y no cuestan lo mismo que lo que cuestan los bienes aquí. Así que jamás vas a hacer una comparación de lo que puede costar una casa en Latinoamérica y de lo que puede costar una casa aquí. Entonces ella le dijo, tú le puedes pedir unos 3.000 euros mensuales para ti, de manera que si el matrimonio se acaba por no sé cuántos meses después, o años, o tiempo X definido, tú puedas recibir eso. Y otras personas escribieron abajo en los comentarios, sí, yo sé, yo lo hice, o sí, yo tengo una amiga que lo hizo. Bueno, imagínate, lo del contrato prenupcial sí lo había escuchado, sabía que era típico, pero no sabía esta contraparte del contracontrato. Exacto, entonces es abrir la mente a todas las posibilidades y que también hay algo muy positivo que la gente piensa aquí de una vez que pasa si esto se acaba para quedar de la mejor manera. Hay muchas latinas que no han corrido con esa suerte y que les ha ido súper mal, que las he visto también en ese mismo grupo de Facebook, incluso muchas que he visto que le quitan a los hijos porque se le da la preferencia al padre o a la madre. El que tenga la nacionalidad alemana se le da la preferencia para que quede con los niños. Entonces, esto tiene que ver con los negocios en el sentido de que siempre pensar, ¿qué pasa si no terminamos en buenos términos? No es que tú vas a empezar con mala actitud ningún tipo de relación de negocio. O que empiezas con predisposición. O que vas a empezar con una predisposición, pero resalto que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista que lo ven los alemanes y es una forma en la que ellos ven una salida. Cada persona tiene que evaluar dentro del negocio que está planteándose si va a ser una sociedad, ¿cómo es esa sociedad? Claro, y pensar, y como siempre hablamos, pensar a corto, mediano y largo plazo. Tener todo cubierto. Tener todo cubierto para que sea una sociedad sana. Claro. Totalmente sana. Totalmente, está bien. Sí, como tienes toda la razón. Mira, el otro punto es subestimar el tiempo y el esfuerzo que requiere algo de planificación. Culpable. También nos pasaba. O sea, nos poníamos muchísimas metas, sobre todo a corto plazo o a mediano plazo, si se puede decir, y decíamos, no, esto lo terminamos en un tiempo récord. Sí. Y hay una cosa que se llama la falacia de la planificación. Y es un concepto que se habló por primera vez en el año 1977, donde dos autores demasiado importantes en la economía del comportamiento dijeron que esto era algo muy común y sucede por dos cosas. Y tienen que ver el concepto de la falacia de la planificación y el sesgo del optimismo. El sesgo del optimismo El optimismo tóxico. Sí, lo llamaríamos así en el argot popular. El optimismo tóxico, donde crees que es muy poco probable que algo negativo suceda.
Entonces, ¿qué pasa? Se pone como ejemplo que te pones como meta que tú vas a sacar a tu perro a pasear entre reuniones. Entonces, digamos, tienes una reunión que se acaba a las 10 de la mañana y tienes otra que empieza a las 10:15. Y tú dices, no, de 10 a 10:15 yo saco a pasear al perro. Pero no tomas en cuenta todos esos factores que pueden llegar a suceder porque estás súper optimista de que no, vamos, ¿qué de malo puede pasar bajando al perro a pasear? Nada. Pero no tomas en cuenta el clima, no tomas en cuenta si el perro se entretiene por ahí oliendo algo, no tomas en cuenta si te consigues un vecino. Importante. O si recibes una llamada o lo que sea. Entonces, cuando estamos hablando de gestión de proyectos, tenemos que tomar en cuenta todas las variables que puedan influir y ser realistas en cuanto al esfuerzo y el costo que va a tener eso que deseamos hacer. Porque no hay nada peor que quedarse a medias y que sea no irreversible, pero sumamente costoso poder avanzar por no haber tomado en cuenta todos esos pequeños detalles. Entonces, sí hay que evaluar de verdad, si es porque este sesgo le puede pasar a una persona que haya hecho determinado proyecto miles de veces o que haya hecho ese proyecto una sola vez. Obviamente, entre menos experiencia tienes, pues más probable es que cometas errores o que seas demasiado optimista con respecto al tiempo. Pero a cualquiera nos puede pasar. Y lo que pasa al final es que, sobre todo cuando nos comprometemos con terceros, que decimos, esto va a estar listo en determinado tiempo y el cliente está esperando que algo suceda en ese tiempo, sobre todo cuando son eventos que tienen un vencimiento. O sea, no sé, no me sirve que me celebres el cumpleaños un día después o 5 horas después que empezó la fiesta, es que empiece realmente la organización del evento como tal. Entonces, puedes quedar demasiado mal si eres demasiado optimista con respecto al tiempo. Sí, ese optimismo tóxico podría ponerle fin a tu negocio muy rápidamente. De hecho, nosotros que en Venezuela tuvimos una empresa de eventos. Sabemos, por eso lo digo. Sí, por eso que lo digo. Por eso que tocó el tema, porque en un principio cuando empezamos pasó. Nunca llegamos tarde, afortunadamente, tarde que le costara la fiesta, el evento al cliente, al niño o a la persona que nos contratara. Pero sí nos pasó al principio que pensábamos que todo era fácil. No, pero mira, esto se escucha sencillo, esto es sencillo. Esto es 1 más 1 son 2 y listo. ¿Sabes? Aquí no hay ningún tipo de problema. Y sí nos pasó que nos vimos en el límite, en repetidas oportunidades. Y sobre todo en países como Venezuela o algunos de Latinoamérica, que hay muchísimas cosas que son impredecibles. Entonces, de repente aquí no. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos un evento grande y ya tú tienes tu lugar asiduo para comprar. Ya tú sabes que si tú compras, tú vas a conseguir lo que tú necesitas. No sé cómo es en muchos países de Latinoamérica, pero en Venezuela no es el caso. En Venezuela tú tienes que planificarte con mucho tiempo de anticipación en vista de que tú vas a un sitio y en el sitio seguramente no va a haber lo que tú necesitas. Muy seguramente. Si lo hay, no hay las cantidades que necesitas, y si hay las cantidades que necesitas, no te las venden. Y entonces tienes que hacer uso del tráfico de influencia. Exactamente. O en su defecto, como nos pasaba, que cuando habían los eventos muy grandes, que necesitábamos 100 litros de aceite, 150 litros de aceite, agarramos y entre nosotros y 30 mesoneros estábamos buscando aceite por toda la capital. Entonces uno conseguía 1 litro, otro conseguía otro litro y así sucesivamente. Suena un poco caótico, era caótico, pero eso era un ejemplo digno de cómo evitar que algo tan básico como comprar aceite en una fiesta en Venezuela, sin aceite no hay fiesta. Ahorita que me dices eso, acabo de recordar también una cosa horrible que nos pasó, fue que algunos servicios había que subcontratarlos y subcontratamos un servicio que era de carne
en vara, de carne en vara en el sitio. O sea, la persona venía con su equipo, un chef y tal, y traía todo y hacía la carne. Era como un show de la carne. Antes que termines eso, hay que acotar que teníamos muchos años trabajando con esa gente. Es correcto, muchísimos años. Y entonces, llegó la hora de servir la carne y... Estamos hablando de un evento grande, creo que eran 350, 400 personas que iban a comer carne. Sí, y la persona no trajo los cubiertos. No trajo los platos, los cubiertos, ni nada. Y la respuesta impresionante fue, ¿no me los pediste? No, puede sonar como que no se los pedimos. No, siempre habíamos trabajado con esa persona y esa persona siempre los había traído porque era parte del servicio, pero esa persona decidió cambiar el servicio en determinado momento. Por eso acoto que ya teníamos años trabajando con ellos. Entonces, ¿cómo me vas a decir? En el momento de servir la comida, no hay platos, no hay cubiertos. Claro, tú me dices, no hay platos, no hay cubiertos para 8 personas, está bien. Coño, conseguir cubiertos en 10 minutos para 400 personas no es un trabajo fácil. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche en Venezuela. Sí. O sea, claro, yo creo que incluso conseguir la cubiertería y los platos a las 2, 3 de la tarde en corto tiempo hubiese sido también imposible. Pero no, yo ni me acuerdo cómo resolvimos eso. Yo tampoco me acuerdo. Pero lo resolvimos, porque al final Comieron. Nos poníamos a llamar a todo el mundo y aparecieron los platos y los cubiertos. Pero recuerdo el incidente, más no recuerdo cómo lo resolvimos. Ya los íbamos a tener comiendo en la mesa pelada sin plato y comiendo el bistec con la mano. Sí. Entonces, bueno, es eso. No hay que subestimar el tiempo y tampoco el esfuerzo. Y hay que ser como muy detallistas con todo. Yo creo que la clave es planificar. Y el problema también, quiero acotar una cosa que nos pasaba a nosotros y le puede pasar a mucha gente que nos esté oyendo, es que precisamente como Venezuela es un país tan extraño, no hay una cultura de planificación porque uno dice, ¿para qué voy a planificar qué voy a hacer con mi empresa de aquí a 5 años si el ambiente cambia tanto? Entonces, la oportunidad cambia tanto. Claro, entonces aquí es donde están también las oportunidades de los productos digitales. Quiero decir que hay algo muy importante ahorita para el mercado de Venezuela con los productos digitales. Y es que antes Hotmart no funcionaba en Venezuela, que Hotmart es la plataforma de venta de infoproductos más grandes que hay. Y de la cual comentó Lucy en el podcast que Hotmart es el mejor servicio que hay, presta el mejor servicio para la venta de infoproductos. Y que antes no lo había en Venezuela, no estaba la posibilidad de vender infoproductos a través de Hotmart en Venezuela. Y ya está. Así que yo creo que eso fue... Lo que pasa es que el que no lo sabe no lo entiende, pero yo creo que eso fue una bendición. Que Hotmart abriera las puertas en Venezuela, que abriera ventas en Venezuela. Yo creo que eso va a ser un boom. Sí, porque se pueden hacer muchísimas cosas. La gente piensa a veces que solamente tener un negocio digital se trata de tener un infoproducto y no solamente tienes que tener tu propio infoproducto. Tú puedes tener tu propia agencia de marketing digital, puedes estudiar una profesión digital y ejercerla, como ser, no sé, launch manager, affiliate manager, copywriter. Mucha gente cree que las profesiones digitales son ser community manager. O ser community manager. Y está bien, ser community manager está bien. Creo que es la más conocida. Sí, pero no es la única y no es la que más ingresos genera. Uh-huh. O sea, los productos digitales tienen muchísimas vertientes. Y es por eso nuestra insistencia con los productos digitales, porque no importa dónde estés. Si tú vives de tu pasión con un producto digital, puedes ser un nómada. No importa, puedes vivir donde sea. Claro, tienes que trabajar. A donde sea que vayas a vivir, volvemos a recalcar siempre lo mismo. No confundamos que tener un producto digital o vender a través de internet implica echarse aire. No. Hay que trabajar duro, pero simplemente que tienes una cantidad de ventajas sobre los productos físicos, no dependes de una cantidad de cosas. Ya esto lo hemos conversado yo creo que en cada podcast tocamos este tema y lo recalcamos. Y aunque suene repetitivo, pienso que es
de completa importancia, de suma importancia, porque la gente, yo creo que todavía con esa conciencia no están claros del nivel, del poder que tienen los infoproductos. Hasta dónde tú puedes llegar con un buen infoproducto, con un producto digital o con una profesión digital. Porque siendo, por ejemplo, project manager, tú sabes cuántos proyectos puedes manejar a la vez siendo project manager. Puedes trabajar... ¿O con qué tipo de empresas, agencias, influencers puedes trabajar? Además, no hay límites. Sí, la gente de repente piensa, bueno, no, que yo estoy detrás de la computadora y más nadie. No, justamente el poder trabajar con productos digitales, con negocios digitales, independientemente de la vertiente de que se trate, tú tienes un poder para hacer networking impresionante. De hecho, yo he conocido más gente a través de los negocios digitales que los negocios físicos. Sí. Sabes que ahorita que tú estás diciendo eso, yo estoy pensando que nosotros deberíamos de hacer un podcast hablando de todas estas profesiones digitales, no solamente del infoproducto, sino de las profesiones digitales y de todas las posibilidades que hay para emprender, no solo con infoproductos, sino ofreciendo servicios para infoproductores también. Claro. Está también, por supuesto, una profesión que no hemos mencionado, de la cual nosotros sabemos un poco de eso, que es ser afiliado. Bien, así que eso lo tocaremos en otro podcast. Vamos a hacer un podcast especial donde vamos a hablar de la afiliación. Yo pienso no queremos hacer spoiler, sí, como dicen por ahí, pero estamos planificando algunos invitados, sí, bien importantes que van a ser fuego literal. Sí, donde estamos planificando esto, donde les vamos a mostrar las opciones donde puedes iniciarte en el mundo digital sin tener tu propio negocio digital. Sin tener tu propio infoproducto. Exacto, sin tener, claro, es correcto. Gracias por la corrección. Porque hay mucha gente que dirá, ajá, ¿y qué vendo? Porque hay personas que, ok, ya vamos a suponer que tienen la conciencia de los productos digitales, pero todavía no tienen idea de qué coño pueden vender. Entonces, ajá, sí, me encanta, pero ¿qué vendo? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Bueno, vuelvo y repito, en el mundo digital hay de todo y para todos. Así que bueno. Y esto que acabo de mencionar de cómo iniciarte en el mundo digital sin tener tu propio infoproducto, da un poco ligado a uno de los errores que quería mencionar en esta edición, que yo creo que es el error, corrígeme si me equivoco, creo que es el error más grande y por el que me atrevo a decir que pasamos la mayoría, el 99,9% de los emprendedores. Y es pensar que no puedo hacer nada si no tengo dinero. Te la tengo, lo he pasado. ¿Qué pasa? Hay una cosa súper peculiar que sucede con esto, que es directamente proporcional al no tener dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no puedo porque no tengo dinero, eso automáticamente te sitúa en una posición pasiva. ¿Por qué? Porque tú dices, no tengo dinero, pues no puedo hacer nada, pues aquí me quedo. Entonces te quedas en modo pasivo esperando que las cosas vengan de afuera, que las cosas pasen por sí solos, que las cosas sucedan o que venga un meteorito y caiga en la puerta de tu casa con bitcoins, que no sé, porque a veces tú te pones a escuchar a la gente y dices, no, es que no puedo, entonces yo espero por... Entonces, coño. Y aquí pasa algo súper interesante, que para tú tener un negocio, lo hablamos la otra vez, tú necesitas 3 factores fundamentales para tener un negocio. ¿Qué es? Dinero, por supuesto. Tiempo y energía. Pero ¿qué pasa cuando de estos 3 te falta uno? Por ejemplo, si necesitas dinero, tiempo y energía y no tienes dinero, por supuesto que tienes que invertir más tiempo y más energía. Pero no significa que no pueda avanzar. Exactamente. En cambio, si tienes dinero y no tienes tiempo, vas a tener que invertir más dinero y más energía en vista de tu falta de tiempo para poder sacar a tu negocio adelante. Y por supuesto, el último que nos queda, si no tienes energía suficiente, vas a tener que invertir más dinero y más tiempo en tu negocio en vista de esta falta de energía.
Entonces, no pensemos, ni no nos limitemos a pensar que únicamente lo que se necesita para empezar un negocio es dinero. Por supuesto, y aquí hay que acotar algo. Está muy claro que con dinero puedes hacer más dinero. Pero hay algo súper importante que también tiene que ver con estos otros dos aspectos, que es el tiempo y la energía, que yo le sumaría el cuarto aspecto, que es el mindset, lo que es la mentalidad correcta. Porque pasa que mucha gente tiene dinero, tiene tiempo, tiene energía, coño, pero no avanza, se estanca. Empieza un negocio, ¡pum!, quiebra. Otro negocio, cierra. Y empiezas 20 negocios, arrancas, avanzas un poquito y ahí te quedas. Entonces, sucede que estos tres factores que son súper necesarios no sirven para nada si no tienes la mentalidad correcta. Pasa como, por ejemplo, sucede en Venezuela, que es algo muy particular. Es un país tan cambiante, que es un país tan peculiar, tan extraño, que la gente, como tú decías, no se planifica. Entonces viene la gente y se mete en eso que llaman el negocio del momento. ¿Y eso qué quiere decir el negocio del momento? Es un negocio que va a durar un corto tiempo, que va a durar por un momento y después seguramente vas a tener que montar otro negocio si es que puedes. Sí, y eso tiene que ver mucho con el próximo error, que es dejarse llevar por lo que te dicen los demás y no cuestionar todo. Entonces, cuando hablamos de negocios del momento, surgen cosas como, recuerdo cuando nosotros nos vinimos de Venezuela, estaban de moda los bodegones, ¿te acuerdas? Claro, Pero totalmente. no sé, realmente no sé si ahorita estén de moda, pero me acuerdo que en aquel momento eran los bodegones, entonces... Era el negocio del momento. Sí. Que de hecho, los hombres más deseados de Venezuela sí. tenían un bodegón, recuerdo que era un chiste que había en TikTok y en el Instagram. De hecho, las 3 personas que conozco que tenían bodegón, cuando nos vinimos, los 3 cerraron. Sí. Me imagino que ya no es el negocio del momento. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te dejas llevar porque alguien te dice que este es el negocio del momento, o porque tú escuchas de muchas personas que te dicen esto o aquello, realmente no estás haciendo lo que te apasiona. Y nosotros somos pro de trabajar en lo que realmente te apasiona, no en entrar en un negocio porque es una oportunidad y listo. Porque al final eso tiene patas cortas. Entonces, cuando tú trabajas en tu pasión, si tu pasión es montar un bodegón, por ejemplo, cuando llegue el momento que los demás piensen que ese es el negocio del momento y también monten un bodegón, la diferencia que tú vas a tener, la diferencia que va a haber entre lo que tú haces y lo que hacen los demás, es que tú le estás metiendo pasión a eso. Entonces tú vas a conseguir todas las estrategias necesarias para diferenciarte de todos los demás y tú vas a alcanzar el éxito y sobrevivir, y más que sobrevivir, prosperar, porque es tu pasión. Y además porque que confías. lo vas a disfrutar. Porque llega un punto cuando te ocupas y haces lo que te apasiona, en el caso del negocio que sea, llega un punto donde no, dejas de llamarlo trabajo. Y es así. Y a veces la gente confunde que sea tu pasión con que no van a haber retos. Por supuesto que van a haber retos, van a haber momentos difíciles, estresantes, momentos espantosos en el que vas a decir, ¿quién coño me mandó a meterme en esto? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué lo hice? Lo he vivido. Pero son momentos de crisis que pasan y después dices, ok, ya. Sí, justamente como lo que vas a decir, son momentos de crisis. Pero ¿qué pasa si este negocio al que te estás dedicando llega con ese momento de crisis así intensa y además no es lo que te apasiona? Vas a terminar odiando todo lo que haces, vas a terminar odiando tus días, vas a terminar odiando tus decisiones y después, lo que es peor, que como has avanzado más, te sientes más comprometido porque dices, ok, voy más lejos, tengo que seguir sosteniendo esto aunque no sea lo que me guste y te vas complicando más la vida y al final te das cuenta que la vida es demasiado corta. Y después dices, ay, no, mire, no, ese negocio no funcionó. No funcionó y lo que es peor, que tú y yo lo sabemos, que cuando estás haciendo todos los días algo que no te gusta, eso te va a afectar en otras áreas de tu vida. Te va a afectar tu vida en pareja, te va a afectar tu salud. Y la gente, ¿sabes qué? La gente no entiende la relación que tiene la salud y el negocio. Sí, totalmente. Que es tan importante, la salud y el negocio. O sea, si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien. Si tú no estás bien, tú no vas a tener la energía para afrontar los problemas que surgen
cuando tú tienes un negocio. O sea, tú sabes lo que es. Yo lo viví durante muchos años, hace mucho tiempo, mucho antes de conocernos. ¿Sabes lo que es dedicarte todos los días, durante mucho tiempo, a algo que no te gusta? Mierda. ¿Sabes qué? Yo después, desde el primer emprendimiento que tuve, yo dije, más nunca me vuelvo a dedicar a algo que no sea lo que me gusta, lo que me apasiona. Y a veces pasa que uno no se da cuenta y se empieza a desviar del camino y hay que volver a pensar y replantearse las cosas. Yo escuché una vez una persona que dijo que está bien tener disciplina, está bien ser determinante con las cosas, pero uno no se puede volver esclavo de sus propias decisiones. ¿Qué significa eso? Que tú tomas una decisión ahorita y solo por sostenerla y por no decirte a ti mismo que tú eres indisciplinado, que tú eres una persona de poco alcance, que tú eres una persona que no es persistente, entonces te vuelves esclavo de tus decisiones. Y eso tampoco puede ser así. O sea, uno tiene que evaluar costo-beneficio. Siempre, totalmente. Siempre, de lo que estoy haciendo. Entonces, siempre hay que cuestionarse todo, hay que volver a tener esas conversaciones de ese para qué, de por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo este negocio. Realmente si esto me está llenando y si no me está llenando, hay que pivotar. Y de ahí tú diste ahorita en un punto súper interesante. De ahí se deriva el próximo error, que es enamorarse de una idea, enamorarse de tu idea. Te la tengo también, sí. Te la tengo también. Te las tenemos todas. Enamorarse de una idea de negocio, enamorarse ciegamente de tu idea de negocio sin investigar, sin haber hecho un prototipo cutre, sin haber hecho un producto mínimo viable, sin haber hecho una investigación de mercado, sin haber consultado, sin haber preguntado a otros emprendedores, sin haber hecho ningún tipo de investigación, sin tener idea de nada. Simplemente enamorarse de tu negocio porque tú dijiste, este es el negocio del momento, o es mi pasión, también puede ser mi pasión, sí. Es lo que me apasiona. Y justamente, y estamos muy claros, está muy bien hacer lo que te apasiona. Es súper importante hacer lo que te apasiona. Pero existen ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, esto también tiene mucho que ver con varios de los errores que tú mencionaste anteriormente, que es, por ejemplo, me enamoro de mi negocio y me meto de cabeza con mi idea de negocio y la desarrollo. Pero vengo y subestimé el tiempo que me iba a tomar llevar a cabo esa idea. Eso fue uno de los errores, por eso te digo que esto tiene que ver mucho con lo que dijiste. Todo es como una bola de pelos que va creciendo. Sí, ¿saben? Como las bolas esas de nieve que sueltan en las comiquitas, que arranca arriba, chiquitito, y termina abajo de la colina, hecho que se lleva a todas las casas. Bueno, a medida que vamos llegando, que vamos avanzando con estos errores, terminas haciéndote una bola de nieve que termina llevándose por el medio de tu negocio si no le prestas atención. Entonces, te enamoras de esta idea de negocio, la desarrollas. No, yo creo que esta yo la saco en 6 meses. Y llevas 6 meses dándole a tu idea de negocio, pero como tú no consultaste, como tú no hiciste investigación de mercado, como tú no... Tú dices, bueno, no, el producto mínimo viable aquí voy avanzando. 1 año. Coño, yo pensé que en 6 meses, 1 año. Termina comiéndote el tiempo. O en su defecto, y dices, bueno, yo pensé que esto tenía que invertirle cierta cantidad de dinero. Y cuando ya vas alcanzando la cantidad de dinero que pensaste que era suficiente para invertir, te das cuenta que no vas ni siquiera por el 15, por el 20%. Entonces tú dices, coño, ¿qué hice? Entonces, no, esto no funciona. Claro, no funciona porque siempre tenemos que tener en cuenta que, uno, hay que investigar. No te puedes enamorar de una idea de negocio a ciegas. Eso es como enamorarse de una persona a ciegas sin conocerla. No, pues tú la viste por internet, la viste caminando por la calle, me enamoré a ciegas. Nah, conócela porque de repente está loca, ¿sabes? Entonces, no investigar, no hacer un producto mínimo viable. En este caso, ¿cómo haces un producto mínimo viable con una persona que conoces? Bueno, invítala a cenar, llévala a la playa, vamos a comer, vamos a salir a tomarnos algo. Ahí tienes un producto mínimo viable, donde estás conociendo a la persona y esa primera impresión va a ser determinante para decir,
¿Hay una próxima salida o no hay una próxima salida? Lo mismo pasa con el negocio. Lleva a cabo tu producto mínimo viable, preséntalo, ofrécelo, ve cuál es la reacción. Y más, volvemos al punto otra vez de los productos digitales. Lo vendes antes de crearlo. Eso no sucede con los negocios físicos. Entonces, con toda esta cantidad de posibilidades que hay con este mundo digital, el que no hace un producto mínimo viable, con un poquito de investigación, y hoy en día que con el internet tenemos todo a la mano. No necesitas tener todo lo mejor, todo lo máximo para hacer algo. Nosotros no tenemos todos los mejores equipos para hacer un podcast. Nosotros no tenemos todas las cámaras esas para grabar videos de películas. Como decía mi papá, no es la flecha, es el indio. Exactamente, entonces no necesitas tenerlo todo para avanzar. Por eso es que te lo digo, porque es que a mí, de verdad, me costó muchísimo y me cuesta mucho hacer productos mínimos viables. Me cuesta, lo tengo que confesar, cada vez que hago uno, porque a mí me gusta tener las ideas como completas y que las ideas tengan todos sus detallitos. Me gusta que las cosas se vean bien bonitas, presentable, que sea algo estético. Me gusta que tenga un buen performance. Entonces, llegar al punto de decir, no, tengo que hacer lo más básico, lanzo lo más básico. Y si lo más básico empieza a tener algún tipo de interés, entonces lo puedo evolucionar. Entonces, eso es la base para tú no equivocarte, no caerte de tan alto. Pero hay una cosa importante ahí que mencionar. Tenemos que diferenciar, porque tú estás diciendo algo súper interesante, pero hay que diferenciar la parte de lo que es el producto mínimo viable, de no poder o de no sentirse capaz de hacer un producto mínimo viable con este detalle de buscar siempre la perfección. Entonces, no tenemos que olvidarnos de buscar la perfección cuando estamos comenzando. Justamente por eso es el mínimo viable. Tenemos que llegar a tener un producto funcional con resultados, que tenga resultados, que sea vendible y que sea, por supuesto, escalable. De lo contrario, no. Ahora, una vez que tú te des cuenta que hayas validado tu producto, que sea escalable, que tú digas, sí, vamos a crecer, el producto sí funciona, por supuesto que puedes ya ahondar y profundizar en mejorar el producto, en acercarte a lo que llamamos perfeccionarlo, mejorarlo. Hablemos de que la perfección no existe, sino dirijámonos hacia el término excelencia. Porque si nos vamos a la perfección, todo es mejorable. Ya sabemos que, y hemos pasado por ahí también, que la perfección no existe. Ahora, eliminemos la palabra perfección de nuestro vocabulario y basémonos en la excelencia. Entonces, una vez que tú tengas tu producto mínimo viable validado, ahí vas a buscar ponerte en dirección hacia la excelencia de ese producto. Sí, y está ese extremo en donde quieres hacerlo todo excelente, estás orientado a la excelencia, y está el próximo, que es otro error más, que es el error número 7, que es no tener la visión correcta. ¿A qué me refiero con esto? Es que a veces, por esa misma falta de planificación, por esa misma bola de nieve que se va formando o bola de pelos que se va formando con todo este pastel que estamos diciendo, nos ocupamos de qué vamos a hacer, qué estrategia vamos a hacer para aumentar la facturación el próximo mes. ¿Qué vamos a hacer para llamar más clientes la semana que viene? ¿Qué vamos a hacer para lo inmediato? Pero no tenemos la visión del negocio como tal, la visión de lo que tú quieres lograr y soñarlo realmente en grande. Es que sin esa visión va a ser imposible llevar a cabo una planificación, una estrategia. Sí, pero también, o sea, más allá de que no vas a poder hacer una estrategia, es que realmente tu negocio nunca va a llegar al máximo potencial. Y es triste porque si tu visión es pequeñita, ese negocio está destinado a ser pequeñito. Y yo lo he pasado. Lo pasé y me di cuenta que también fue una pérdida de tiempo, porque es que a veces tú crees que hay ciertas cosas que son como imposibles de lograr. Hasta que empiezas.
o hasta que te encamina. O no, porque tú piensas que otro sí lo puede porque el otro, no sé, sabe inglés. Tuvo suerte. Como te dijeron por ahí, me acuerdo una vez, oye, tú sí estás flaca, tú sí tienes suerte. Coño, tú no sabes cuánto trabajo hay detrás de cuánto entrenamiento hay detrás de esa suerte que tú llamas para ser flaco. Entonces no se llama suerte, se llama es actitud, ¿sabes? Y fuerza de voluntad y trabajo disciplinado todos los días. Pero yo creo que ese trabajo disciplinado, por supuesto, viene en base a esa actitud. Porque si tú no tienes la actitud, volvemos al mismo punto de la mentalidad. Es que la actitud también te da la visión. Exacto. Entonces a veces piensas que todos los demás sí lo pueden lograr. No, él sí porque sus padres tenían dinero y nació rico de cuna. Él sí porque él sabía inglés. Él sí porque él estudió una carrera universitaria. Él sí, ayúdame, porque él... No, esas personas se forjan el futuro. Esas personas lo buscan y volvemos al punto. Es esa visión, es la mentalidad, es el enfoque. ¿Me entiendes? Es la actitud de tomar acción y decir, si puedo, como hablamos antes, me falta esto, pongo más de esto. Me falta de esto, pongo más de aquello. Pero es cuestión de actitud, es cuestión de tomar cartas en el asunto, como dicen, de tomar acción y saber que te vas a tropezar. Otras cosas que pasa, que la gente, cuando hablamos de negocios digitales, le dice, no, bueno, entonces, no, David dijo que eso es, que los negocios digitales es la opción, entonces, coño, mira, arranqué, me tropecé, que hola, David no está en lo correcto. No, te vas a tropezar. Y después de esos tropiezos vienen en la parte de pivotear y después de volver a mejorar tu producto. Y volvemos a lo mismo, entonces equivocarse rápido, volver a darle, seguir, insistir y claro, volvemos a lo de antes. Si estás haciéndolo en un negocio que no tiene futuro, que no es escalable, estamos claros que aunque insistas, no va a funcionar. Pero es eso, soñar y soñar en grande, ponerte una meta súper alta, apuntar a la luna, que si llegaste a las estrellas, mira, llegaste a las estrellas. Eso que acabas de decir, porque estamos como programados, porque desde pequeños me dicen, no, tú estás soñando en alto. Mira, bájate de esa nube. Sí. Coño, no, como súbete. Mira, no sueñas en la nube, sueña más alto, sube de la nube, sueña, no sé, como tú acabas de decir, hasta la luna, hasta Júpiter, y si te quedas corto, no importa, te quedaste corto, pero llegaste lejísimo. En cambio que si sueñas nada más treparte un árbol, ni te quiero imaginar a dónde vas a llegar si fracasas. Y de eso que tú acabas de tocar o de ese tema, a mí me gustaría mencionar un error garrafal. Yo creo que para mí, me atrevo a decirte, arriesgarme a decirte, corrígeme si me equivoco otra vez, me atrevo a decirte que es el peor error de todos. Y es que pensar que el dinero lo es todo. Hay una cosa importantísima. El dinero no lo es todo. Si tú tienes dinero, pero no tienes la mentalidad correcta, aquí no vamos a hablar de tiempo, ni de energía, ni nada. Vamos a hablar de dinero y mentalidad. Si tú no tienes la mentalidad correcta, no importa cuánto dinero tengas, muy posiblemente tu negocio, si arranca, no llegue muy lejos. Porque lo hemos visto, conocemos personas que tienen bastante dinero y claro, quizá que el negocio no prospere, no es un problema porque siguen siendo personas que tienen cantidades de dinero exageradas y no es un problema. Pero ¿qué pasa? Empieza la parte de la frustración. Entonces tú dices, no, como tengo dinero, cualquier cosa es comprable. No. ¿Cualquier cosa es alcanzable? No. Puedes tener mucho dinero, pero con dinero no compras ni mentalidad ni compras actitud. ¿Cuántas personas ni algunos sueños? Por ejemplo, con dinero no puede ser, simplemente por el tener dinero no vas a ser deportista de élite, por ejemplo. Exactamente. Entonces, para ser deportista de élite, ¿qué necesitas? Mentalidad, actitud, acción. Y esas son cosas que necesariamente tienen que estar presentes junto con el dinero. Por supuesto, se supone que si tenemos dinero, con dinero podemos hacer más dinero. Pero entre ese dinero y este dinero tiene que haber mentalidad. Pasa mucho. ¿Cuántas personas no hay por ahí con dinero que no saben en qué negocio meterse? Entonces, nosotros hemos estado en esa situación. Nosotros estuvimos, me acuerdo de una oportunidad que estábamos con un dinero en mano y decíamos, wow, queremos hacer una inversión que represente el próximo negocio y no hayamos qué hacer con ese dinero. Entonces,
a veces tienes el dinero en la mano, pero no tienes la mentalidad correcta. O no, sí, al final es mentalidad, porque puede que tú no tengas una idea clara en el momento, pero tú con la mentalidad correcta vas a buscar la solución ideal para ese problema que tienes. Ahora imagínate, dinero y la mentalidad correcta. ¿Cuál es el resultado? Despegas. Y hay una cosa súper interesante que pasa con las personas exitosas. Que las personas exitosas saben que ellos no lo saben todo. Sí. ¿Entiendes? Sí, y lo que sucede es que... Entre más exitosas saben, más son conscientes de que lo que ignoran es más grande. Exactamente. Entonces, sabiendo que no lo sabes todo, siempre estás en constante aprendizaje, en constante desarrollo. Porque llega la gente, la hemos visto, y los conocemos de que, no, ya yo estudié, no, ya hasta ahí, no, ya yo no necesito aprender más nada. Y estás estancado. No sabes cómo superarte. No sabes cómo subir, o no sabes cómo superar esa meseta a la que llegaste. Entonces, el aprendizaje constante es parte de esa mentalidad. Creo que no nos vamos a cansar nunca de repetir que la mentalidad es la clave de todo. Con la mentalidad correcta es muy fácil apuntar en una dirección y seguir ese camino y tener éxito. Pero no pensar, como lo acabo de decir, que tener dinero es todo. O que la falta de dinero es la que te detiene. Exactamente. No necesariamente, en la mayoría de los casos. Me atrevo a decir que en la gran mayoría, para no decir un número, los problemas no vienen no vienen por agentes externos. Los problemas vienen por agentes internos. Son problemas que traemos. Es duro cuando uno lo entiende. Claro, pero... Es duro. Pero cuando lo entiendes... O sea, hay un problema conmigo. Sí, y es que todos tenemos problemas. Entonces a veces es como sentirme que bolas. No, yo no puedo. Sí puedes. Todos tenemos problemas. Detéctalo primero. Claro, y es lo que tú acabas de decirlo. Lo importante no es cagarla. Lo importante no es decir, tengo un problema. No. Lo importante es cuánto tiempo tardas en reconocer que tienes ese problema y después de eso, cuánto tiempo tardas en tomar acción para corregir ese problema y salir de ahí. Entonces, esas cosas no las corrige el dinero. Ese tipo de problemas no lo resuelves con dinero. Sí, hay que recalcar algo demasiado, que es el 90% de tu negocio depende de la mentalidad. Totalmente. El otro 10% está dividido entre otros factores como el dinero, como factores externos, como los socios, divide ese otro 10% en los millones de cosas que se te ocurran. Pero el 90% es mental. La vida es 10% de las cosas que nos pasan y 90% en cómo reaccionamos. Uh-huh. Y la gente piensa también, no, es que yo tengo una debilidad en esto y puedo contratar con dinero a otras personas. Sí, está bien, claro que sí lo puedes hacer. Pero el problema es que, repito, si tu mentalidad también para liderar no es la correcta, entonces eso tampoco te va a servir. Porque tú puedes tener una persona excelente trabajando contigo, pero si no sabes liderarte primero a ti mismo para después liderar a otros, no te va a funcionar de nada. Entonces tiene que ver también con el último error que queremos mencionar, que es no pensar en cómo crecer como equipo. Porque tú puedes lograr solo una cantidad de cosas. Nosotros dos hemos logrado cosas solos, trabajando sin equipo. Pero sí es verdad que los mejores resultados que nosotros hemos tenido es cuando hemos contado con grandes equipos de trabajo. Es que es imposible escalar si no tienes un equipo. Pero, de lo que te acabas de decir, si tú no funcionas, si tú tienes un problema y tú no lo corriges, ¿qué te hace pensar que contratar un equipo va a hacer que salgas adelante? Absolutamente nada. Hay que entender también que cuando tenemos equipos de trabajo, y esto también es algo súper difícil de entender, bastante difícil de entenderlo, que es que cuando tenemos equipos de trabajo, también tú estás midiendo el rendimiento de esos equipos de trabajo. Pero
esos equipos de trabajo, aunque no te lo digan, también te están midiendo a ti. Sí, señor. Entonces, así como existen indicadores de rendimiento o KPIs que tú vas a tener para saber cómo está esa atención al cliente, cómo atiendes a los clientes afuera, por dentro, tu público interno también te va a medir a ti. Y cuando esos resultados no son positivos, el equipo se dispersa y te vuelves a quedar solo. Hay que hacer grandes ideas. Y para hacer grandes ideas hay que tener grandes equipos para poder escalarlas y llevarlas al punto que tú las quieres llevar. El tema es aquí que ya empieza a entrar un tema de que si todo esto que hablamos antes, que lo tienes que hacer tú solo como emprendedor, como el CEO de tu empresa, no lo haces tú para ti. Que te hace pensar. Que te hace pensar que lo vas a hacer con los demás. Exactamente. De tu equipo. Entonces, la mentalidad también infiere en no solamente cómo los vas a tratar a todos los miembros de tu equipo, cómo les vas a retribuir por su trabajo y cómo vamos a manejar nuestra relación personal, sobre todo en momentos de crisis. Entonces, hay algo que me encantó de una persona que tiene unas ideas que yo me quedo, pero loquísima, y que me encantó. O sea, esto de convertir la empresa en un vehículo de desarrollo personal. Eso me gusta, encanta, eso me fascina, eso me enamora esa idea. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Resumimos aquí que estos son parte de los errores. Estos no son todos los errores, estos son errores que venimos resaltando según nuestra experiencia y lo que hemos visto a nuestro alrededor. Así que, por supuesto que pueden haber muchísimos más. Así que estos son los que nosotros consideramos como de los principales en nuestra experiencia y de las personas que nos rodean. Así que bueno, nos despedimos hasta una próxima edición, la próxima semana. Así que esperamos verlos ahí.